Sí va a alcanzar. Bueno, buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta, presidente, salieron a la venta y se viralizaron unas playeras con la imagen de la muerte, haciendo alusión a apoyo hacia usted. Quiero saber qué opina al respecto y también, pues, la oposición las ha usado en su contra y también saber su opinión. Pues no tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. Pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México, antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe, y también somos libres para no tener religión, y debemos ser respetuosos de creyentes y de no creyentes, y eso es el Estado laico. Libertad religiosa. Nada más que por la temporada ahora todo se vuelve, ¿no? Nota. Entonces está bien, porque es debate, es polémica, y eso es consustancial a la democracia. Nada más que no haya violencia, que no haya agresiones, y que sigamos así. Ya falta poco. ¿Cuántos días faltan para la elección? ¿40 días? Y vamos bien, bastante bien, pero es que esté bien todos bien portados. Y hay que procurar y desear seguir de esta manera para que el día de la elección sean los ciudadanos los que libremente decidan, de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Voto libre, secreto. Esa es la democracia. Y es el mejor sistema político y de gobierno. No hay otro mejor. Los más estrictos dicen el menos mal. Pero ese es el camino. Resolver nuestras diferencias,
por la vía pacífica, legal, electoral, con el método democrático. En otro tema, presidente, si tiene planeado perdonar a alguien en particular cuando se apruebe la reforma a la ley de amnistía. Estamos esperando eso. El propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos. Que se les dé esa oportunidad, porque hay asuntos en donde se cierran, no hay información, se pactan silencios, hay pactos de silencio. Entonces, que ayuden, y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley, para que el que quiera ayudarnos, en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, nos apoye. Seguramente hay información en todos los casos cuando se trata de un asunto de justicia, de darle tranquilidad a familiares de fallecidos, desaparecidos, un asunto humanitario. ¿Cree que la aprobación de esta ley sea algo clave para tener información? O sea, es algo... Sí, va a ayudar. Es un momento, algo Puede clave. ayudar, sí. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Claro, nuestros adversarios, que son muy elementales y tienen pues malos pensamientos, actúan de mala fe, piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia. Y que vamos a decidir de manera arbitraria. Nunca lo hemos hecho. El propósito es que avancemos para resolver temas pendientes, como el caso de Ayotzinapa.
y que lo hagamos entre todos. Para eso es. Entonces vamos a ver qué resulta y yo estoy seguro que podemos contar con más información en todos los casos, sobre todo de violaciones de derechos humanos. Y por último tema, presidente, pasan los meses y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, aún no ha recibido ninguna sentencia. ¿A qué cree que se deba y si cree que esto puede ayudarle a que quede en libertad? Sería todo, gracias. Pues es un asunto también político, porque ¿cómo pasa, como tú sostienes, tanto tiempo y no resuelven en Estados Unidos? Es muy probable que estén esperando que pasen las elecciones. Pero pues son decisiones que ellos toman y nosotros respetamos. Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos: ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando, porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior. Con todo respeto.
Gracias, señor presidente. Elisa Santos para el Cava MX. Regresando al tema de la ley de amnistía, ¿es únicamente para los presos que estén en disposición de cooperar o podría ser también en beneficio, por ejemplo, del caso de Israel Vallarta, presidente? Pues se aplica en todos los casos, pero fundamentalmente es para quienes nos ayuden a esclarecer asuntos relacionados con la violación de derechos humanos. Y si en ese caso hay una violación de derechos humanos, como también está demostrado que existe, pues podría aplicarse. Y que no dependa de si están sentenciados o no, porque eso es una rémora. Hay quienes llevan injustamente 15, 20 años encarcelados sin sentencia y no aplica la ley de amnistía vigente porque tiene que tener efectos una vez que hay sentencia. Entonces nos cuesta mucho estar hablando con jueces, magistrados para que resuelvan, que haya sentencias, porque hay un rezago en esta materia. Entonces esta nueva ley ya permite el que se pueda, cuando hay una justificación válida, liberar a una persona. De hecho, la violación a los derechos humanos de Israel Vallarta pues está documentada en el video de su aprehensión y fue expuesto a nivel nacional. Entonces, sí, pero ese es el asunto de que como no está resuelto lo de la sentencia o hay abiertos otros expedientes, no se puede aplicar. Eso es lo que a nosotros nos han informado, ¿no, Jesús? Pero sí la voluntad de parte nuestra. No queremos tener en la cárcel, en prisión, a inocentes. Y ya hemos liberado a muchos enfermos, indígenas pobres que no tienen para su defensa, que nunca tuvieron, y además inocentes, pero queremos avanzar más. Gracias, presidente. En otro orden de ideas, aunque sabemos que por la veda electoral no puede usted opinar acerca de temas electorales, mi pregunta es sobre una candidata de Quintana Roo que es actualmente presidenta municipal y que aún así busca la reelección. Porque al menos en auditorías federales y estatales existen presuntos quebrantos por casi 200 millones de pesos, como lo han señalado varios medios locales. Además, se ha comprobado que se ha pagado sobreprecios de contratos en obras y servicios. Hasta los medios han señalado la existencia de empresas fantasmas que estarían siendo usadas para el desvío de fondos, que bien podrían estar yendo a la campaña. ¿Quién debe tomar en este caso la rienda del asunto, presidente? Y pues ya que finalmente el dinero es pues de los habitantes de Playa del Carmen, presidente. Pues cualquier ciudadano que presente una denuncia a la fiscalía, pero son los ministerios públicos, los jueces los que van a decidir. Y yo aconsejaría respetuosamente o recomendaría de que sea después de que pasen las elecciones, porque si no
se mezcla con lo judicial. Que pasen las elecciones, que el pueblo decida libremente y ya después. El punto aquí es que ella actualmente es candidata, presidente. Entonces… Pero por lo mismo, porque se despiertan suspicacias de que se le está denunciando porque es candidata. Entonces, es mejor que pase la elección, no mezclar lo electoral con lo judicial, que la gente vote, decida. Por eso yo estoy en contra de desafueros, de querer dejar sin participar a un candidato por asuntos judiciales, sobre todo que se ventilan en la temporada electoral. Yo padecí eso. Me desaforaron porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta para candidato a la presidencia en el 2006. Eso fue todo. Se puso de acuerdo Fox con el presidente de la Corte, con los ministros, con los diputados del bloque conservador y me desaforaron. Porque si uno está sujeto a proceso, ya no puede ser candidato. Nada más que no pudieron, porque la gente me defendió, porque el pueblo es mucha pieza y porque era una gran injusticia. Me acusaban de violar un amparo por la construcción de una calle para comunicar a un hospital. Y todo sin pruebas, falso. Intervino el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los tres poderes en ese entonces. Por eso me opongo cada vez que quieren descalificar a un candidato en un asunto que a todas luces tiene fines políticos. Pues no creo que sea correcto. Es mejor pasa la elección y ya. Primero, porque la persona se somete al escrutinio público. Una elección es para eso. Si la persona es corrupta, si la persona es irresponsable, mentirosa, pues la gente no va a apoyarla, sea quien sea. Primero es eso. Y luego viene lo estrictamente judicial. Pero yo creo que lo principal en todos estos casos es la opinión de la gente. Porque el pueblo no es menor de edad. El pueblo está muy consciente. Sabe quién es quién. En todo el país. Y más
en un municipio. Antes hasta se le celebraba, ¿no?, a los políticos corruptos que en su barrio, en su colonia, hacían fiestas a costillas del erario. Ahora ya no, ya la gente está pendiente. Y ya vieron que ya no vive aquí con nosotros. Aquí vivía antes y ahora ya se mudó. Ya vieron cuántas camionetas de lujo trae. Ya cambió. Ya la gente está más pendiente de todo. Entonces hay que esperar a ver qué resulta. Gracias, presidente. Por último, saber su opinión acerca de la aprobación en lo general del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. No les gusta. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar. Esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. Le voy a explicar, a ver si tienes por ahí, cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores. Y eso, nada más en lo federal. Cuando llegamos, esta es la pensión universal. Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores. Y no a todos. No era universal. Y esto
lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad y Fox no quería. Decía Fox, cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, que no estaba de acuerdo, que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir, pero hay constancia de eso. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión. Y lo cumplí. Desde el primer mes, llegamos en diciembre del 2000, y para enero, febrero del 2001, ya estaban entregándose las tarjetas. Por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y ofrezco disculpa por tener que decirlo, porque es mucha la manipulación, el bombardeo de mentiras de la prensa vendida o alquilada. Entonces, en el 18 inician con esto. 19, que no era universal, no era para todos. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle. Y aquí aumentó más. Esto ya lo hicimos. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Por una razón muy sencilla. Ellos no le tienen amor al pueblo. Son muy individualistas. Lo que les importa es lo material. Su Dios es el dinero, como decía Hidalgo. Entonces, esto ya es una realidad para 12, 13 millones de adultos mayores. Pues es lo mismo que queremos hacer con los pensionados, que van a recibir su pensión, que es un derecho que tienen porque trabajaron muchos años y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hizo Zedillo y Calderón. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo, se junten las dos, y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma.
que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras, no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto. Esto en el 20. Y se elevó también porque las AFORES, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban esas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos? En esta reforma se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40,000 millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160,000 millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos de 2,700 va a aumentar a 6,000. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. ¿Y cómo se está proponiendo? Pues creando un fondo que va a manejar el Banco de México, que es una institución autónoma. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo? Para compensar, para que estos 4,000 que faltan se le entreguen al trabajador.